Imagina esto, estás conduciendo al trabajo pensando en café y plazos y una hora después estás esposado por un crimen que no cometiste. El juez te mira como si ya hubieras confesado y lo único que te mantiene a flote es un abogado que convierte la sala del tribunal en un campo de batalla. Pero lo que pasó después nadie lo vio venir. Empecemos por el principio. Eleanor James, de 60 años, había pasado casi 4 décadas trabajando como contable en Detroit, Michigan. Estaba en su último año antes de jubilarse, contando los días para dejar atrás las hojas de cálculo y los plazos y finalmente disfrutar de su merecido descanso. Nacida y criada en un barrio modesto, Eleanor había sido criada por sus padres para valorar la honestidad y el trabajo duro. Estos principios habían definido su vida y estaba orgullosa de la reputación que construyó como confiable, digna de confianza y firme. Así que cuando se encontró en la parte trasera de una patrulla de policía acusada de Grand Theft Auto, sintió que estaba viviendo la pesadilla de otra persona. Todo empezó un martes por la mañana. Eleanor conducía al trabajo en un coche que le había prestado su vecina y amiga Lisa Grant, una mujer más joven que le había ofrecido vehículo mientras reparaban el de Eleanor, el auto de Lisa, un sedán plateado. Estaba lejos de ser llamativo, pero funcionaba perfectamente. Eleanor no tenía motivos para sospechar que pedirlo prestado la llevaría a su arresto mientras conducía por Jefferson Avenue. Sus pensamientos sobre la próxima celebración de jubilación que sus colegas de la universidad estaban planeando vio luces rojas y azules intermitentes en su espejo retrovisor. Al principio asumió que era una parada de tráfico de rutina. Se detuvo, su corazón latía con fuerza como siempre lo hacía cuando se encontraba con la policía, pero se dijo a sí misma que estaría bien. El oficial se acercó, su expresión severa e inasequible. Licencia y registro, exigió Eleanor manteniendo sus manos visibles. Entregó con calma los documentos que Lisa le había dado. ¿Hay algún problema, oficial?, preguntó cortésmente. El oficial no respondió. En su lugar se retiró a su cruiser. Minutos después regresó con otros 2 oficiales a bordo. El pecho de Eleanor se apretó cuando la situación se intensificó. Salga del vehículo, señora, ladró el oficial. ¿Qué está pasando?, preguntó Eleanor, ahora genuinamente alarmada. Este auto coincide con la descripción de un vehículo robado, dijo rotundamente, como si su culpabilidad ya estuviera determinada. Eleanor parpadeó en incredulidad. ¿Robada? Eso es imposible. Si pertenece a mi amiga, tengo su permiso para usarlo, guardarlo, espetó el oficial agarrándola del brazo y poniéndole las esposas. La indignidad era abrumadora. La gente en la acera redujo la velocidad para mirarla fijamente, sus miradas críticas quemándola. Horas después, Eleanor estaba sentada en una celda de detención, su mente acelerada. ¿Cómo había sucedido esto? Ella había hecho todo según el libro, vivió su vida con integridad y ahora aquí estaba siendo tratada como una criminal. Pasaron las semanas y Eleanor se encontró parada en una sala del tribunal. La habitación estaba fría e intimidante, las paredes llenas de extraños que la veían como una acusada más. El abogado de L, un hombre mayor llamado Robert Stein, llegó tarde dejándola sola para enfrentar al juez. Walter Crane. Crane era conocido por su comportamiento sensato y sus sentencias duras. Su mirada la atravesó como si ya hubiera emitido un juicio. Bueno, señorita James, dijo, su tono goteando con descendencia. Primera vez en mi sala del tribunal. Supongo que disfrutando de la experiencia. La sala del tribunal, se rió entre dientes. La cara de Eleanor se sonrojó, pero se mordió la lengua. Sabía que era mejor no perder la compostura. Así que tú afirma que no sabías que el auto fue robado. Qué pintoresco, continuó Crane con su voz burlona. Tal vez tu abogado hará un truco de magia para convencernos después. La multitud rió de nuevo, los puños de Eleanor apretados a sus costados. Necesitaba que Robert apareciera y rápido. Cuando finalmente llegó sin aliento y disculpándose, la esperanza de Eleanor se desvaneció. Robert parecía harto med haciendo malabarismos con múltiples casos, y apenas familiarizado con el de ella. Necesitaría más que suerte para superar esto. Al día siguiente Eleanor se sentó ansiosa en la mesa de la defensa con las manos apretadas fuertemente. No sabía quién sería su abogado sustituto, ya que Robert había abandonado repentinamente su caso debido a una emergencia familiar. Su fe en el sistema ya pendía de un hilo. Entonces la puerta se abrió y entró Vivian Carter. La energía de la habitación cambió cuando sus tacones hicieron clic contra el suelo de mármol. Vivian, 45, irradiaba confianza y autoridad. Vestida con un traje azul marino a medida, inspeccionó la habitación como un halcón.
Incluso el juez Crane pareció momentáneamente inquieto. Vivian se acercó a Eleanor dejando una carpeta gruesa sobre la mesa, le dio una sonrisa tranquilizadora y susurró: no se preocupe, señorita James. Yo me encargo. Mientras se reanudaba el juicio, Vivian mantuvo su voz cortando la sala del tribunal como una cuchilla. Su señoría, tenemos que abordar algunos problemas evidentes con este caso, empezando por el hecho de que los cargos contra mi cliente son infundados, murmuró la sala del tribunal. Crane se echó hacia atrás sonriendo con suficiencia. La señorita Carter, ande con cuidado, esta sala del tribunal opera con hechos, no con teatralidad. Vivian inclinó ligeramente la cabeza. Hechos, esa es una interesante elección de palabras, considerando lo endeble que es el caso de la fiscalía. La sonrisa de Crane vaciló. No aprecio su tono y no aprecio el desprecio por el debido proceso. Vivian respondió con la voz elevándose lo suficiente como para llamar la atención: mi cliente ha sido tratado como culpable. Desde el principio, a pesar de la falta de pruebas, empezó a caminar de un lado a otro hojeando su carpeta. Letun empezar con el arresto. La policía afirmó que el coche fue robado, pero el propietario nunca presentó ningún informe. Lisa Grant, curioso. No es casi como si alguien hubiera sacado conclusiones precipitadas. Volviéndose hacia la audiencia, continuó: y durante el arresto a mi cliente se le negó el acceso a un abogado mientras era interrogado durante horas. ¿Es eso estándar? Procedimiento. Ahora la gavilla de Crane golpeó el estrado. Señorita Carter, le sugiero que no he terminado. Vivian interrumpió, su voz gélida. La fiscalía también ha pasado por alto convenientemente las imágenes de la cámara del tablero que supuestamente funcionaron mal. Afortunadamente varios testigos grabaron el arresto en sus teléfonos. La sala del tribunal vibró por primera vez en semanas. Eleanor sintió esperanza. Vivian estaba desmantelando el caso de la fiscalía con precisión. Durante los próximos 2 días los implacables interrogatorios de Vivian expusieron las fallas en la investigación. Llamó al detective Harris, el oficial que lo arrestó, al estrado. Detective, ella comenzó, su tono agudo, ¿puede confirmar cuándo recibió el informe sobre el presunto vehículo robado? Harris dudó. Actuamos según una pista. Vivian levantó una ceja. ¿Una pista de quién? Porque no hay registro de una queja formal del dueño del vehículo. La cara de Harris se refinó. Yo no verificamos eso. Entonces arrestó a mi cliente sin pruebas y no se molestó en confirmar la propiedad. La voz de Vivian goteaba, desde en cada palabra golpeaba con precisión quirúrgica. La sala del tribunal se quedó inquietantemente silenciosa, el peso de sus acusaciones flotando en el aire como una tormenta inminente. Para cuando terminó de desmantelar el testimonio de Harris, el detective parecía completamente desinflado, su confianza anterior reducida a escombros. El caso de la fiscalía, una vez considerado sólido como una roca, ahora estaba hecho pedazos. El último día del juicio comenzó con una tensión palpable. La sala del tribunal vibraba de anticipación. Vivian se mantuvo confiada al mando de la sala con cada palabra de su argumento final. Sus señorías, miembros de la corte, este caso no se trata de justicia. Se trata de suposiciones y prejuicios. Mi cliente, una mujer con un historial impecable, ha sido acusada injustamente porque el sistema le falló. Este juicio es una oportunidad no solo para limpiar su nombre, sino también para desafiar la complacencia que permitió que esta injusticia sucediera. Hizo una pausa dejando que el silencio le llevara a casa. Es hora de escribir eso mal. Mientras los ecos de su voz se desvanecían, la sala permaneció en silencio esperando la deliberación del juez. Finalmente, el juez Crane levantó su martillo. Su expresión era una mezcla de frustración y resignación. Con un crujido que reverberó por la cámara, anunció que el tribunal encuentra que los cargos contra Eleanor James son desestimados. La respiración de Eleanor se atascó en sus manos. Temblando mientras procesaba las palabras, se giró hacia Vivian, sus ojos rebosantes de gratitud. Gracias, susurró, su voz cargada de emoción. La expresión de Vivian se suavizó aunque su compostura permaneció intacta. No necesitas agradecerme, solo recuerda que esto no se trata solo de ti, se trata de responsabilizar al sistema. Mientras salían a la luz del sol, Eleanor sintió un renovado sentido de propósito. Esta victoria era más que la suya, fue un triunfo contra un sistema que fallaba con demasiada frecuencia. La vulnerable Vivian no solo la había defendido, sino que había mostrado una luz sobre las grietas en los cimientos de la justicia. Eleanor no pudo evitar preguntarse cuántos otros estaban ahí fuera esperando a que alguien como Vivian luchara por ellos. ¿Qué opinas de la historia de Eleanor? ¿Tú o alguien que conoces se ha enfrentado a una situación similar?
Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides darle me gusta y suscríbete para ayudar a difundir la conciencia. Juntos podemos amplificar historias como la de Eleanor e impulsar el cambio que nuestro sistema necesita desesperadamente. En el último día, el argumento final de Vivian fue una clase magistral de persuasión. Su señoría, miembros de la Corte, este caso no se trata de justicia, se trata de suposiciones y sesgos. Mi cliente ha sido acusada injustamente porque el sistema le falló. Es hora de escribir que está mal. La sala estaba en silencio mientras el juez Crane deliberó. Finalmente golpeó su martillo. El tribunal encuentra los cargos contra Eleanor James. Desestimó. Eleanor contuvo la respiración. Se acabó. Se giró hacia Vivian, sus ojos rebosantes de gratitud. Gracias, susurró Vivian. Sonrió levemente. No necesitas agradecerme, solo recuerda que esto no se trata solo de ti, se trata de responsabilizar al sistema. Mientras salían del juzgado, Eleanor sintió un renovado sentido de propósito. Había sido puesta a prueba de maneras que nunca imaginó, pero saldría más fuerte con la ayuda de Vivian. Había ganado una pelea que era más grande que ella misma y eso por ahora era suficiente.